Y ahí la ves, a veces sola, a veces rota, a veces fuerte y a veces no puede ni con ella misma. Es madre, es amiga, es tantas cosas en esta vida. No intentes entenderla, porque a veces ni ella misma se entiende. Pero nunca se da por vencida, ella sigue, sin importar ante qué adversidad tenga que enfrentarse. Cada día es un nuevo día, una nueva lucha. Ella sigue y sigue. No le hables de amor, háblale de proyectos, háblale de sueños, de realidades, porque de tontos ya está cansada. Abrázala, pero dale espacio. Quiérela para que nunca más dude de que es una mujer que vale mucho. Y si no vas a tolerar sus estados de ánimo, ni sus tiempos, ni sus deseos, es mejor que no intentes algo con ella. Porque pudo sola antes y va a poder siempre. Y ahí la ves, siendo su propia fuente de apoyo, su propio soporte y su propia fuerza, con el tormento en el pecho de situaciones pasadas, situaciones de las cuales ya aprendió mucho, pero las heridas dejan marcas que no la definen. Ahora está en búsqueda de su mejor versión. Ella sigue en el camino, ella está caminando, en auto, en tren, ella sigue en el camino. Y ahí la ves, con esa carga de decepciones en los hombros, pero con la mirada fija en un horizonte que solo ella puede vislumbrar. Porque después de todo está 100% segura de lo que quiere. Las lágrimas derramadas no son signo de debilidad, son esa manifestación valiente de un corazón que ha amado, que ha tropezado, pero que sigue latiendo. Ya se ha cruzado con hombres que no entendieron el privilegio de tenerla a su lado, que jugaron a ser héroes de historias efímeras y olvidaron que detrás de esa sonrisa hay un mundo lleno de sueños e ilusiones. Pero ahí la ves, resistiendo como un árbol en el medio de la tormenta, con las raíces profundas en la tierra, porque mujeres como ella no hay en cantidad. Está cansada de juegos, de palabras vacías que se las lleva el viento. Pero ahí la ves, alzándote sobre las cenizas de desilusiones pasadas. Es como un ave fénix que renace con más fuerzas, porque ha decidido, con cada lágrima que cae, regar el jardín de su propia vida, el jardín que crece en su interior, el que alimenta su yo, la percepción del amor propio y su autoestima. Esa mujer que ves ahí, esa guerrera que camina con cicatrices en lugar de miedo, ha pasado por el fuego, se ha quemado, pero no se ha consumido. Ha sentido el peso del dolor, pero ha decidido que no va a ser su carga eterna. Las caídas no la definen. Son solo parte de su historia, no su destino. No se trata solo de superar obstáculos, sino de convertirlos en escalones, esos que la van a llevar más alto. Y si ves esa sonrisa en el rostro, no es maquillaje. Es el reflejo de la fuerza interior. Cada desilusión, cada lágrima ha sido una lección. No es una mujer rota. Es una obra de arte en construcción. Y sí, puede que haya tropezado, puede que haya caído, pero cada vez que lo hizo se levantó con más fuerza.